Buenos días. Sean todos bienvenidos a este acto que nos reúne y que nos hace sumergirnos de lleno en la víspera de esta próxima Semana Mayor. Dentro del programa de formación que viene desarrollando anualmente esta parroquia de la Santa Cruz, se presenta bajo el título Conferencia sobre el origen y evolución del canto de la saeta. En este mediodía nos adentraremos en uno de los patrimonios inmateriales más destacados de nuestra Semana Santa, la saeta. Más concretamente nos centraremos en la saeta marchenera, como germen y máximo exponente de este cante, en su origen y evolución histórica. Para ello contaremos con la inestimable colaboración de la Escuela de Saeta Señor de la Humildad, de la localidad hermana de Marchena, primera escuela en cultivar esta oración cantada dentro de nuestra geografía española. Su fundación tuvo lugar en 1986, en el seno de la Hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara de Asís. Su misma casa de hermandad y templo de Santa Clara dieron cabida a aquella ardua labor de iniciar en el canto de la saeta a todas las personas que se sentían y ahora se sienten atraídas por ella por su aprendizaje y canto. Históricamente, la villa de Marchena ha tenido una gran fama por la gran cantidad de saetas que se han dado en aquellas tierras, gozando hoy del reconocido prestigio de todos aquellos que llegan a escucharla, quedando cautivados por la originalidad de sus melodías. La diversidad de su tipología, su riqueza poética, de métrica y musicalidad han llegado a sorprender a los más eruditos y estudiosos sobre la materia, indicando que posiblemente el origen propio de este tipo de cante esté localizado en esta localidad sevillana. A lo largo de los siglos, desde el fines del siglo XVII hasta el tercer cuarto del siglo XX, las saetas marcheneras se han ido transmitiendo de generación en generación, en toda su pureza, en las faenas agrícolas, en bares y tabernas, reuniones cuaresmales de hermandad, andoscas, que fueron poco a poco desapareciendo, unido a la fuerte migración de los años 50, la muerte de los antiguos saeteros en los años 70 y 80, que propiciaron una notable decadencia en el número de saetas que se cantaban durante los días de pasión. Estas circunstancias propiciaron la creación de dicha escuela, al abrigo de la Hermandad de la Humildad. Surgió el lugar propicio para la conservación, divulgación, transmisión y puesta en valor de estas viejas y entrañables saetas. Marchena creó de forma excepcional una escuela de saetas con esos objetivos: preservar a ultranza las antiguas y autóctonas saetas marcheneras. Son 10 estilos o tipos diferentes que la Semana Santa de Marchena atesora y que a continuación oiremos, antecedidos de una escueta descripción que nos pondrá en antesala de su significado y origen. El desarrollo de la pasión de nuestro Señor a través de diferentes versos y letras con motivación catequética ponen de manifiesto su verdadero origen. El acto de exaltación que ahora damos comienzo es un ejemplo de la divulgación de este cante que la escuela viene desarrollando en estos 40 años de existencia, que en esta Semana Santa se cumplen, convirtiéndose en una realidad más de la Semana Santa de Andalucía. Su participación en diversos lugares en tan gran y fructífero periodo de tiempo es un ejemplo. En este podemos destacar algunos de ellos. En marzo de 1995, el excelentísimo Ateneo de Sevilla rindió homenaje a esta escuela de saetas. En la Cuaresma de 1999 se publicó el primer trabajo discográfico, documento sonoro, que se ha convertido en el primer estudio histórico, literario y musical realizado en España sobre la saeta. Semanas después se exaltó en las 4 catedrales de Extremadura: Cáceres, Badajoz, Plasencia y Coria. En septiembre de ese mismo año y en el de 2002 se representó a España en el Festival de Música del Mundo Mediterráneo, celebrado en la isla de Sicilia, en la figura de su director, don Roberto Narváez. Año en el que se reconoció con el galardón Llamador de Plata de nuestra Semana Santa de Marchena, al igual que en la 13ª Bienal de Cante Flamenco de Sevilla, Cofradía del Prendimiento de Zaragoza, Universidad de Sevilla, Primera Bienal de Cante Flamenco de Málaga, Consejo de Hermandad y Cofradía de la ciudad de Teruel, Amigos de Flamenco de Zamora, Consejo de Cofradía de Logroño, Ateneo de Mairena de las Jarafes, entre infinidad de lugares, hermandades y entidades.
siendo madrina de la Escuela de Saetas decana de la ciudad de Sevilla, la de la Hermandad de la Cena. Del mismo modo, si hablamos de la Escuela de Saetas, hemos de relacionarla directamente con don Roberto Narváez Castillo, saetero, fundador y actual director emérito de la misma, y director desde su fundación. Él mismo nos mostrará y será el hilo conductor de la historia de nuestra rica tradición. El que fuera hermano mayor o rector de la Hermandad de la Humildad, pregonero de la Semana Santa y Nuestra Señora de Rocío de Marchena. En 1987 participó en la Cumbre Flamenca de España, organizada en Madrid, por el Ministerio de Cultura. Jurado de la Saeta de Oro de Radio Nacional de España de 1990, jurado del primer concurso nacional flamenco de cantes del maestro Pepe Marchena en 1996, asiduo conferenciante y escritor de la saeta a donde se le ha requerido. Igualmente, a su puño se le adjudican infinidad de saetas que habitualmente se cantan en las calles de nuestra tierra. Es por ello que al pensar en la saeta hemos de pensar en Roberto. Tras la pandemia del COVID-19 se estableció un breve cambio de ciclo en el que éste cede la dirección de la escuela tras casi 4 décadas de ininterrumpida actividad. Fue entonces cuando varios de sus alumnos más destacados toman dicha dirección y comienzan una nueva etapa, siempre con el apoyo y colaboración de la Hermandad de la Humildad, el resto de hermandades y el Ayuntamiento de Marchena y, por supuesto, con la de don Roberto como director emérito. Cabe destacar, entre otras actividades, la novedosa y turística ruta de la saeta en los diferentes templos de la localidad marchenera y que en la próxima semana tendrá la siguiente edición. Sin más, don Roberto, y a continuación nos hará de guía sobre la historia de la saeta marchenera a través de las voces de sus alumnos. Sus melodías son totalmente diferentes a las que normalmente se conocen en nuestra Andalucía. Por ello, es que les ruego que abran un poco la mente, las escuchen con atención, las disfruten y aprendan de un canto tan distinto e histórico. Es por ello que os pido un afectuoso aplauso de bienvenida para la Escuela de Saeta Señor de la Humildad de Marchena. Gracias. Las cumbres se estremecieron, saetas sin melodía. Las cumbres se estremecieron y Roma tembló de espanto. Los falsos se arrepintieron, lleno de terror y llanto, la penitencia pidieron. Así denominó y cantó esta vieja saeta el genial Pepe Marchena, que la recogió de la antigua tradición oral marchenera y la adaptó a su peculiar y sin igual estilo. Fue uno de los primeros artistas flamencos en grabar de forma profesional el mensaje de las antiguas y primitivas saetas, porque no siempre fue la saeta tal como hoy la conocemos y concebimos en sus formas flamencas. La saeta nace libre de todo barroquismo y de toda exagerada exclamación pública de dolor. Brota de sus fuentes con unos principios y unos orígenes sencillos y llanos, convertidos en coplas y romances de la pasión. Deja atrás en el tiempo el movimiento de la dualidad humana y comienza su andadura por la historia con muchísimas variaciones musicales que degeneraron su génesis melodial.
En cierto modo, esta evolución se ha cumplido, como veremos más adelante, y la saeta se ha visto transformada totalmente desde sus inicios hasta nuestros días. Es para nosotros un gran honor y satisfacción encontrarnos aquí con todos vosotros en plena Cuaresma para hablaros de una de las tradiciones religiosas populares más viejas y arraigadas que conserva el pueblo andaluz. ¿Cuál es? La saeta. Pero antes de entrar de lleno en su mundo y en su historia, he de mostrar mi agradecimiento al reverendo padre don Samuel García Vega por habernos invitado a dar esta conferencia recital de saetas en esta parroquia de la Santa Cruz, antigua villa romana del Santiscal, y haber hecho posible la celebración de este acto, en definitiva, de exaltación de la saeta. Igualmente, nuestra gratitud a don Rafael Pérez Becerra por sus amables palabras de presentación que sirven de preámbulo para lo que va a acontecer a continuación. Ambos, muchas gracias. Asimismo también, muchas gracias por vuestra presencia en este templo para asistir a dicho acto, como he comentado. Y nuestros objetivos quedarán cumplidos si al final de esta conferencia recital conocéis más de cerca lo que ha significado para el pueblo andaluz la saeta en el plano antropológico y religioso a través de sus 5 siglos de historia. Decía el insigne escritor y filósofo José Ortega y Gasset que es Andalucía de todas las regiones españolas la que posee una cultura más radicalmente propia. Creo que a continuación se pueden confirmar estas célebres palabras. El origen del nombre saeta proviene de los mensajes que lanzaba el clero en sus misiones por las calles durante los siglos XV, XVI y XVII, principalmente la orden franciscana y después la dominica y capuchina. Eran unas letrillas y coplillas que recitaban estos frailes por las calles en voz alta, conocidas como saetas, y que servían de apoyo a su labor evangelizadora. Saetas que iban dirigidas solo a conmover el corazón de pecadores para que éstos se arrepintieran de sus faltas y maldades, efectuaran una buena confesión y llevaran a cabo una vida ordenada. Estos mensajes sentenciosos y espirituales eran conocidos con el nombre de saetas penetrantes por el fuerte impacto moral que producían en los oyentes. Estas saetas, como digo, no iban dirigidas a las imágenes. En ningún momento hablaban de la pasión del Señor ni de los dolores de la Virgen. Se utilizaron solo para la conversión de muchos ateos. Así decían algunas de estas saetas penetrantes, de 2 versos. Quien perdona a su enemigo, a Dios gana por amigo. En asco y horror acaba todo lo que el mundo alaba. Dios vengará sus ofensas el día que menos piensas. ¿Cómo se piensa salvar quien no quiere confesar? De 3 versos. Puesto Dios en una cruz, tus maldades le clavaron y las piedras le lloraron. Y de 4 versos. Si por las culpas ajenas castiga Dios a su Hijo, ¿qué será del pecador su declarado enemigo? De estas músicas o pocas melodías no se conservan, haciendo un símil de cómo pudieron ser lanzados estos mensajes sentenciosos, supuestamente pudieron ser así. Quien perdona a su enemigo, a Dios gana por amigo. En asco y horror acaba todo lo que el mundo alaba. Como habéis podido captar, esta saeta encierra un aviso moral y tiene un gran contenido místico y teológico en sus letras. Pero, ¿cuándo empieza a gestarse la saeta de Semana Santa? Mi humilde teoría al respecto es que la gente del pueblo
siente la necesidad imperiosa de dirigirse a sus imágenes para, en cierto modo, hablar y comunicarse con ellas. Ante la escenificación de la Pasión por las calles, a través de los pasos de Semana Santa, el pueblo sencillo y devoto venera a sus titulares de sus hermandades, y son los propios cofrades los que inician esta bella tradición andaluza, lanzando de forma muy primitiva sus primeras saetas de Semana Santa a finales del siglo XVII. La saeta, como estoy explicando, no tiene nada que ver con el flamenco, el origen de la saeta, cómo nació la saeta. La formación musical de estas viejas saetas que vamos a cantar ya a continuación contienen ciertas melodías. Cabe destacar entre ellas la música árabe, la judía, la morisca y últimamente también la gregoriana, predominando a finales del siglo XIX, que ya se incorpora a la saeta la música flamenca, como veremos. Estos cofrades, partiendo de los recitados que hacían los frailes en sus misiones por las calles, hacen uso a su manera de los escasos melismas de dichos recitados y logran formar un canto denominado también con el nombre de saeta, pero ya dirigido a las imágenes que procesionan. En estos más de 3 largos siglos de historia de las saetas de Semana Santa se han formado 3 grandes grupos de saetas: las saetas narrativas, las saetas explicativas y las saetas afectivas. Las saetas narrativas van destinadas a describir la pasión y muerte de Cristo según los evangelios. Las saetas explicativas vienen a exponer con sencillez las diversas escenas de la pasión que los pasos de misterio representan, y las saetas afectivas, las más contemporáneas, contienen toda clase de manifestaciones de afecto, cariño y sentimiento hacia las imágenes y hacia todo aquello que rodea fundamentalmente las procesiones de Semana Santa. Se puede hablar de 2 centros saeteros localizados en las provincias de Córdoba y Sevilla, que son los que poseen el actual mantenimiento de las antiguas y primitivas saetas que todavía se conservan. En la provincia de Córdoba se pueden destacar las poblaciones de Castro del Río, Puente Genil, Cabra, Lucena, Baena, Montalbán y la misma capital cordobesa. En la provincia de Sevilla, Marchena, Araal, la Puebla de Casalla, Paradas, Villaverde del Río y quizá algún que otro pueblo pueda poseer en la actualidad su propia saeta autóctona. Entre todos estos lugares destaca sobremanera la villa de Marchena, que rodeada por la rica campiña sevillana, se erige por derecho propio en el centro saetero más importante de España. Históricamente, la villa de Marchena ha tenido una gran sensibilidad religiosa, artística, poética y musical. Fruto de sus profundas creencias religiosas, nacen en sus hermandades de penitencia las primitivas y antiguas saetas marcheneras. 10 tipos o estilos diferentes se conservan en la actualidad y alguno más hubo que quedó en desuso. Los musicólogos, estudiosos e investigadores de este tema incluso llegan a la conclusión de que el origen de la saeta habría que buscarlo en estas tierras marcheneras. ¿Y por qué de esta afirmación? Pues en relación con ella hay que decir que se instala el primer convento de franciscanos en Marchena en el año 1366, según el cronista e historiador Juan Morales Sastre, y se funda otro nuevo en 1530. Muchas órdenes religiosas se asentaron a lo largo de los siglos en esta villa: franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, capuchinos y mercedarios, sin contar con los diferentes conventos de monjas. La base histórico-religiosa de esta villa sevillana no pudo ser más importante. Pues bien, con estos principios cristianos, impregnados de la espiritualidad de tantos religiosos y con la convivencia pacífica del pueblo de Dios con su Iglesia,
el fenómeno social e histórico de la saeta se da en Marchena con toda realidad y sobre finales del siglo XVII, estamos en el siglo XVII, brotan sus primeras saetas de Semana Santa. Saetas cantadas en principio por los hermanos cofrades, que eran conocidos con el nombre de hermanucos, para pasar después a la gente del pueblo y hacer ya las saetas más populares. Y dicho esto, nos vamos a introducir de lleno en la ejecución de su canto y, como he comentado antes, es en las postrimerías del siglo XVII cuando aparecen en Marchena las primeras saetas de Semana Santa, bajo el nombre de quintas y sextas del Santísimo Cristo de San Pedro. Las quintas y sextas que vamos a cantar ya a continuación son saetas narrativas porque van narrando la pasión y muerte de Cristo según los evangelios, como he explicado antes, formadas métricamente de 5 y 6 versos. Pertenecen a la hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro, María Santísima de las Angustias, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Rosario, que es patrona de Marchena, y fundada esta hermandad en 1556. Su canto, como apreciaréis, es llano recitado. Sus letras hablan de la muerte de Cristo en la cruz y van formando poemas diferentes de la muerte del Señor. Estas saetas que vamos a escuchar ya tienen el honor de ser las más antiguas que se conservan y se cantan en España. Como el mensaje de estas saetas antiguas es directo e íntimo, es decir, no se da como a veces pueda suceder al lucimiento personal del saetero, los cofrades de Marchena a su finalización no la acompañan con aplausos, sino que todas las personas cercanas que rodean al saetero pronuncian en voz alta y al unísono el nombre del titular de la hermandad. Y así decimos todos al terminar la saeta, cuando se le dirigen al Santísimo Cristo de San Pedro, decimos todos Santísimo Cristo de San Pedro. Y así sucesivamente se siguen nombrando y proclamando a las demás imágenes titulares de las diferentes hermandades de penitencia. Vamos a escuchar en primer lugar la quinta del Santísimo Cristo de San Pedro en la voz de Beltrán Fernández. No, delante. Grite a la imagen. En una cruz lo pusieron, desnudo y descoyuntado, hiel y vinagre le dieron, con sarcasmo se mofaron y en el rostro le escupieron. Santísimo Cristo de San Pedro. No se sorprendan ustedes porque, como he dicho antes, estamos en el siglo XVII. Estamos en el siglo XVII. Vamos a hacer esta evolución desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. La quinta y la sexta tienen la misma entonación musical, solo que la sexta contiene 6 versos y es de pie quebrado, combinación métrica única en saeta que hace recordar en su composición las coplas del inolvidable Jorge Manrique. Los 2 primeros versos se dicen juntos para alternar con uno tercero muy corto y proseguir el cuarto y el quinto y acabar también con un sexto muy corto esta saeta. Marta Malagón nos va a decir esta sexta del Santísimo Cristo de San Pedro.
Crujió el orbe, rompió el velo, murió Cristo en la cruz. Con dolor tuvo movimiento el cielo y a sus enemigos luego perdonó. Santísimo Cristo de San Pedro. Seguimos todavía en el siglo XVII. Vamos a pasar ahora al siglo XVIII. Esta saeta que ha cantado Marta Malagón dice así la letra: crujió el orbe, rompió el velo, murió Cristo en la cruz con dolor, tuvo movimiento el cielo y a sus enemigos luego perdonó. Fijándose bien en esta saeta, podríamos decir prácticamente que se condensa el Nuevo Testamento. Crujió el orbe, rompió el velo, murió Cristo en la cruz con dolor, tuvo movimiento el cielo y a sus enemigos luego perdonó. Estas dos saetas que hemos escuchado del siglo XVII, de finales del siglo XVII, son cantadas por los hermanos de esta hermandad y por otros cofrades del pueblo durante su desfile penitencial y se conservan intactas desde su nacimiento hasta nuestros días. Nos transporta, sin lugar a dudas, a músicas de la época medieval. Cuarta, de nuestro Padre Jesús Nazareno. Saeta también narrativa, como las anteriores, que es privativa de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de las Lágrimas, Nuestra Señora de los Remedios y San Juan Evangelista, fundada esta hermandad a principios del siglo XVII. Comenzaron a cantarla sus hermanos a principios del siglo XVIII. Está formada de 4 versos, de ahí el nombre de cuarta. Su estilo también a modo del canto llano recitado. La composición de sus letras forman un bello poema de la pasión del Señor. Antiguamente, los hermanos de esta hermandad la cantaban en la estación de penitencia, de forma correlativa, es decir, narrando completa la pasión del Señor de forma ordenada. Portaban unas tablas o cuadros llamados pasos, pintados al óleo, exponiendo las escenas de la pasión. Y el penitente que llevaba la tabla colgada al cuello cantaba la saeta alusiva a lo que ésta representaba. En la actualidad siguen llevando sus hermanos estas tablas donde se puede contemplar la pasión completa. Pablo González y Conchi Pérez nos hacen esta cuarta de nuestro Padre Jesús Nazareno de principios del siglo XVIII. Ya vienen las golondrinas con el pico tan sereno a quitarle las espinas a Jesús en Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Así hablará los mudos, los demonios despidiendo, a los ciegos daba vista, resucitaba a los muertos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Hemos comentado que estamos al principio del siglo XVIII. Vamos avanzando. Aparecen en Marchena las cuartas del dulce nombre de Jesús. Así es conocida esta saeta también narrativa, formada como la anterior de 4 versos, y que corresponden a la hermandad del dulce nombre de Jesús, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista, fundada esta hermandad en el siglo XVI. Esta saeta es muy parecida al canto llano recitado y tiene la peculiaridad de guardar la misma entonación musical cada uno de los versos que la componen. Los hermanos de esta hermandad comenzaron a cantarla sobre mediados del siglo XVIII. Sus letras hablan de las primeras apariciones de Jesús niño en el mundo. Julieta Casado y Beltrán Fernández nos van a cantar esta saeta del dulce nombre. Tus piececitos divinos debes tener los llagados que ha recorrido Marchena con cruz de plata cargado. Dulce nombre de Jesús. Este niño tan chiquito, con los cordeles al cuello, los pícaros, los judíos, le tiran de los cabellos. Dulce nombre de Jesús. Ya apreciáis que ya la saeta va avanzando musicalmente. Esta bella imagen del dulce nombre que le cantan estos niños procesiona con una cruz de plata sobre sus hombros y los niños y mayores van cantándole su saeta. Algunos padres cogen en brazos a sus hijos, niños y niñas de 3 o 4 años, y le van cantando estas cuartas dulce nombre. Cuarta del Señor de la Humildad y Paciencia. Saeta perteneciente al grupo de la saeta explicativa, porque aunque en esta saeta se sigue hablando de la pasión de Cristo, la saeta va destinada a explicar con sencillez las diversas escenas de la pasión que los pasos de misterio representan. Esta saeta es patrimonio de la hermandad de nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara de Asís, formada de 4 versos, pero al transformarla al canto se convierte en una quinta por repetirse el tercer verso. En su origen se cantaban los 4 versos solos, sin doblarse el tercero, conocida popularmente esta saeta como la cuarta de la humildad. Sus hermanos iniciaron su canto pocos años después de su fundación, que tuvo lugar en el año 1820. Ya estamos en el siglo XIX. Estas saetas siguen manteniendo algún componente del canto llano, pero ya está más elaborada melódicamente que las anteriores. Lógicamente, el siglo XIX. Tiene cierta semejanza a los prefacios de la misa y posee algunos aires coincidentes con el resurgimiento ya del flamenco y de la canción andaluza. Sus letras hablan de los momentos de la pasión del Señor en el Monte Calvario, sentado en un peñasco en actitud orante y meditativa y esperando la terminación del madero para ser enclavado. Esta singular saeta nos la va a cantar Pablo González y María Angélica Gómez. Sentado en la piedra está, con
trato sentencia. Señor de la humildad, ya veis que la saeta ya va con más melodía, ya tiene ese componente mayor de melodía. Ay, Virgen de los dolores, que está en Marchena la llana, en un convento de flores, en un convento de flores, que Santa Clara le llaman. Virgen de los Dolores. Saetas de la Virgen de la Soledad. Saeta del grupo de las llamadas afectivas, que van encaminadas a manifestar el desconsuelo y desamparo de la Virgen de la Soledad con muestras de afecto y cariño. Estas saetas pertenecen a la hermandad del Santo Entierro de Cristo, Nuestra Señora y Madre de la Soledad y Triunfo de la Santa Cruz, fundada en 1567. Es la hermandad que conserva más estilos de saeta en Marchena, 3, y se cantan solo a la Virgen de la Soledad, siendo identificado esto como saeta moledera, saeta cernicalera y saeta carcelera. Todos estos estilos están formados de 5 versos, en los que se ausenta totalmente ya el canto llano y apareciendo la saeta mucho más elaborada melódicamente que las anteriores y con gran margen de subjetividad creativa por parte del que la canta. Existe la tradición desde tiempo inmemorial de acompañar al pueblo de Marchena a la Virgen de la Soledad en su recorrido final de la estación de penitencia. Antes de llegar a su templo, la gente se afana por estar junto a su paso y, como queriendo consolar a la Virgen, las saetas brotan de las gargantas de los muchos saeteros y saeteras que allí se dan cita cada año para tener el encuentro con la Madre de Dios. La saeta moledera que en principio vamos a escuchar se viene cantando por los hermanos de esta hermandad y por personas del pueblo desde el primer tercio del siglo XIX. Con este nombre de moledera se denomina en Marchena a la muchedumbre que va acompañando a la Virgen de la Soledad en la parte final de su recorrido penitencial. La gente se arremolina de tal forma en su entorno que todos terminan molidos. De ahí viene lo de moledera. La gente, vamos todo el pueblo arropando a la Virgen y vamos empujando uno al otro y así nos vamos moliendo. Por eso se llama esta saeta moledera. Existe otra versión más antigua de la palabra moledera. Esta no tuvo la misma significación que la que ahora se le da en el pueblo, en la que acude, como digo, en masa al encuentro con la Virgen cada sábado santo, hasta altas horas de la madrugada del domingo para acompañarle y cantarle. Pues vamos a escuchar esta saeta moledera en la voz de Julieta Casado y de Conchi Pérez. Julieta. De rodillas y por el suelo dijo con la voz turbada: levanta reina del cielo, que ya es la hora llegada.
que ya en la hora llegada del último desconsuelo. Bien. Soledad, mi voz te canta del cielo rico tesoro. Tú eres la paloma blanca, benditos broches de oro, benditos broches de oro de nuestra Semana Santa. Saeta cernicalera. Esta saeta viene derivada del canto anterior de la moledera, pero aparece más enriquecido musicalmente y suelta la medida del canto anterior para coger una bella melodía, gestándose con ello un nuevo y propio estilo de saeta creado y cantado por la gente del pueblo. El nombre de cernicalera parece ser que proviene de los cernícalos que anidan en el techo del arco de entrada al castillo de los duques de Arco de Marchena, por donde pasa y para el paso de la Virgen de la Soledad, antes de llegar a su templo. Surgió así el nombre de cernicalera para denominar a esta saeta. Su canto se inició sobre mediados del siglo XIX y sus letras narran el sufrimiento y el dolor de la Virgen por la muerte de su hijo. Daniel Casado nos va a cantar esta saeta cernicalera. ¡Qué sentimiento! ¡Y qué pena! ¡Qué tristeza! ¡Ay, qué dolor! Padece mi corazón y al ver una cruz a tu hijo muerto, ay, a mi Dios, mi gloria, ay, mi amor. Saeta carcelera. Esta saeta era cantada por los presos de la antigua cárcel de Marchena al pasar la Virgen de la Soledad por la puerta de la cárcel,
con letras alusivas a la situación social del preso. El nombre de esta saeta no tiene nada en común con el cante flamenco por carcelera. Es una creación propia de los presos de esta cárcel para después hacerla suya al pueblo y cantarla a la Virgen de la Soledad. Su nacimiento pudo acaecer igualmente a mediados del siglo XIX. Marta Malagón nos va a hacer la carcelera del preso. Ay, bajando, el tiro viene, la alegría de Marchena. Ay, que hasta las piedras conmueven. Viene a visitar a los presos. Ay, al que libertad no tiene. Todas estas saetas que hasta ahora se han descrito y cantado van acompañadas a su finalización por unas notas musicales que interpreta una capilla musical situada delante de los respectivos pasos. A las imágenes de los Cristos se le aplican las notas musicales del Miserere del Cristo y a la Virgen de la Soledad las notas musicales del Stava Mater de la Soledad, de la Virgen de la Soledad, composiciones musicales de rancio abolengo marchenero compuestas para tal fin. Ya se puede apreciar en estas saetas cierto acercamiento a los melismas flamencos, por lo que una vez efectuada la descripción del estudio histórico de las raíces de la saeta, nos vamos a introducir ya de lleno en la influencia flamenca que a éstas llegaron. Es la saeta canción, decía Joaquín Álvarez Quintero, que hacia el cielo se levanta, un grito en el corazón que al pasar por la garganta se convierte en oración. Así concebía este escritor y poeta utrerano el comienzo de la saeta flamenca a principios del siglo pasado. El flamenco sale de sus círculos cabales y entra de lleno en los cafés cantantes. El primero se creó en Sevilla por Silverio Franconetti en el año 1864 y se produce un profundo cambio que hace que el cante flamenco sufra un proceso de institucionalización muy importante. La saeta no es ajena a esta corriente reglada del cante flamenco y como sigue siendo un instrumento de diálogo constante del pueblo con lo divino, cuyo mensaje permaneció inerte durante siglos, no cabe duda que influenció musicalmente en la construcción de las nuevas saetas. Este ascenso del cante flamenco, hasta entonces conservado en los ambientes de bodegas y tabernas y en círculos de alto nivel económico, lleva consigo una transformación de forma y estilo hasta ahora impensable en el mundo de los flamencos, que desemboca en los comienzos de la profesionalización del cantaor. Los flamencólogos no han fijado todavía con exactitud
la fecha de nacimiento de estas saetas flamencas. Unos manifiestan que a últimos del siglo XIX el cantaor Enrique el Mellizo inició el estilo. Otros se le atribuyen a Manuel Centeno, que al parecer cantó por primera vez esta saeta flamenca en la primera década del siglo XX. Hay que decir que no existen documentos escritos que puedan aseverar la exactitud de su fuente, sino que es el acervo popular el encargado de estas afirmaciones. No obstante, existe un importante documento sonoro recogido por el Centro Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera, antigua cátedra de flamencología, que puede arrojar cierta luz sobre el inicio de esta saeta flamenca. Se trata de una grabación realizada por el cantaor flamenco Antonio Pozo el Mochuelo a finales del siglo XIX. Este hombre introdujo a las saetas llanas que se venían cantando hasta ese tiempo ciertos matices melódicos flamencos hasta conformar la saeta aflamencar. Seguidamente, este estilo de saeta fue desarrollado por otros cantaores que evolucionaron rápidamente el mismo hasta llegar a configurarlo tal cual hoy la conocemos. En esta evolución de la saeta flamenca, otros palos y cantes se fueron adaptando e incorporando a la formación musical de la saeta del siglo XX. Es el caso de la saeta por toná, por martinete, por carceleras y por deblas, alcanzando su máximo esplendor la saeta por seguirilla. Estas saetas flamencas son las que han predominado y más se han escuchado tanto en el siglo pasado como en el presente, y la gente del pueblo de Marchena, no ajena a esta corriente flamenca que llega a la saeta, crea también su saeta flamenca denominada saetas marcheneras, siendo distintas a los cantes antes mencionados, distintas a los palos de toná, de carceleras, de martinete. Pues bien, estas marcheneras corresponden al grupo de las saetas, como he dicho antes, afectivas. Están formadas de 5 versos y fueron así conocidas y bautizadas con este nombre en Sevilla por haberla allí llevado los marcheneros sobre principios del primer tercio del siglo XX. Se puede hablar de 2 estilos de marchenera, la vieja y la nueva. La vieja tiene su raíz en la carcelera del preso antes cantada, por la clara derivación y similitud que tienen de esta, pero algo más elaborada melódicamente. Se empezó a cantar, como digo, esta saeta sobre finales del siglo XIX o principios ya del siglo XX. Voy a intentar hacer esta saeta marchenera. Ay, Virgen de la soledad, Madre de los marcheneros, toda llena de bondad. Dale trabajo al obrero y a los presos
preso, oh, libertad. La marchenera nueva es el último estilo de saeta aparecido en el pueblo y es el que posee ya más cadencia flamenca. Nace en el primer cuarto del siglo XX y también es llevada y cantada en Sevilla esta saeta y conocida también como saeta marchenera. Aunque esta saeta conserva mínimamente reminiscencias melódicas de la carcelera del preso y de la marchenera que he cantado, ya se le introducen algunos matices y tercios flamencos, aunque no tiene una clara derivación de los palos flamencos antes referidos. Es una saeta creada y cantada por la gente del pueblo de Marchena y dirigida o aplicada a cualquier imagen de su Semana Santa. María Angélica Gómez nos va a cantar esta saeta marchenera nueva. Ay, 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 los clavos que dispusieron para enclavar al Señor sin punta los cogieron que para darle más martirio, ay, 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 golpe y más golpe, le dieron. Como estáis percibiendo, ya estamos en el siglo XX, son saetas de nuestro tiempo. Hemos hecho el recorrido de la primitiva saeta hasta llegar al siglo XX. Y el siglo XXI también está presente esta saeta. Vamos a escuchar otra saeta flamenca en la voz de Daniel Casado, una saeta carcelera. Esta saeta carcelera era la que cantaban los presos de la antigua cárcel del Pópulo de Sevilla. Vamos a escucharle la voz de Daniel Casado. Allá, allá, allá. Allí, allá, allá. Allí, allá. Alondra, alondra,
y ruiseñores. Cantando vienen, por el día. Y en el cáliz de las flores beben el agua. A que te envía la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. A lo largo de los siglos, estas saetas antiguas que hemos escuchado y las contemporáneas, las venían cantando viejos saeteros, cofrades de nuestras hermandades. Pero como la desaparición de estos por ley de vida ha sido imparable, en respuesta a estas notables ausencias de nuestros mayores en nuestra Semana Santa, se alzó la pionera Escuela de Saetas Señor de la Humildad de Marchena, que tuvo como principal cometido el recuperar algunos de estos primitivos estilos prácticamente extinguidos para después velar por la conservación y el mantenimiento de todos ellos, transmitirlos a generaciones presentes y futuras y divulgarlos por doquier. Vamos a escuchar la última saeta por seguirilla, que ya, como he comentado antes, que es de nuestro tiempo del siglo XX y del siglo XXI. Son las saetas que más se escuchan y quizás la más difícil de su ejecución. Aunque ha hecho una saeta, vamos a pedirle a Daniel Casado que nos termine con una saeta por seguirilla. Muchas gracias, Daniel. Ay, 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 ya no tenía, ya no tenía naitao que hacerle. Ay,
y te abofetea y te corona de espina y la sangre chorrea por tu cara, ay tan divina, ay, 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 tu sangre. Por tu cara, ay tan divina. Como habéis podido escuchar, se ha cantado la saeta desde su nacimiento hasta nuestros días. La evolución seguida por la saeta a través de los siglos ha quedado reflejada con extensión y en su palpitante realidad. Y los verdaderos artífices para que estos cantos y esta cultura y costumbre oral nuestra no se pierda ni muera han sido los saeteros y saeteras que durante siglos cargaron con la responsabilidad de pregonarla y cantarla, preservándola, para que la saeta siga volando con alas propias y siga creando ese diálogo permanente con Dios y con su madre tan necesario y vital para el ser humano. Ante estas variadas y riquísimas inspiraciones melismáticas llenas de espiritualidad popular, no se podría concebir una Semana Santa sin saetas, porque esta sería como una ópera sin canto, una fragua sin fuego o un río sin agua. La saeta es a veces la portadora de los sentimientos más profundos del que la canta, y por eso seguiremos rezando con ella para que no se cumpla aquello que decía Santa Teresa de Jesús, de que el que no ora no hace falta que lo tiente el diablo. Porque los saeteros y saeteras hallan en la saeta multitud de formas para proclamar mediante ella su verdadero sentimiento religioso hecho rezo al pasar por su garganta. Otras veces la utiliza como arrepentimiento y confesión pública, otras como plegaria y súplica hecha oración, y otras también como simple deseo de manifestación ante las imágenes que se veneran. En otros tiempos no muy lejanos y de escasa libertad, sirvió también la saeta para expresar públicamente las calamidades sociales del lugar y del momento. En definitiva, podemos decir para concluir que las personas dedicadas a esta bella labor, a través de sus saetas, pueden buscar la gracia de Dios, porque ésta, como sabemos, no consiste solo en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que se cae. Y como no somos artistas y tampoco profesionales de la saeta, hemos de pedir perdón por las deficiencias de voz que hayan podido percibir. Solo somos misioneros de la saeta
por la gracia de Dios, que intenta seguir en estas tierras de María Santísima el mensaje que nos legó San Agustín cuando dijo que el que canta a Dios reza 2 veces. Así sea. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos ustedes por la escuela de saeta de Marchena, el que quiera. ¿Verdad? Espérate, Roberto, vamos a concluir el acto. En primer lugar, le vamos a dar gracias a Dios por haber permitido que los planetas se alineen y que, bueno, se diese hoy aquí lo que se ha dado, ¿eh? Así que primero, gracias a Dios. Después, gracias a Roberto, ¿eh? Porque él ha tenido desde hace muchos años esta iniciativa de recuperación, de mantener, de legar al futuro esta realidad. Luego, en segundo lugar, las gracias a Roberto, bueno, el cual lo tengo en... Bueno, hay que decir también que estima. don Samuel también conoce algunas de estas saitas y las canta, ¿eh? No, yo canto cuando llevo 3 días sin ducharme. Entonces, cuando canto yo... No. Total. En tercer lugar, darle las gracias a la Hermandad de la Humildad, porque ha sido el espacio en el cual Roberto ha podido realizar esta obra. Y entonces la hermandad ha sido el seno que le ha acogido, el que le abrió las puertas y el que se las ha mantenido abiertas hasta el día de hoy. Sí, 40 años. Exactamente. 40 años. O sea que 40 años donde habéis recorrido casi la mitad de Europa, ¿no? Pues hombre, hemos recorrido toda España, incluso 3 veces hemos llevado todo este acto que vosotros habéis presenciado, lo hemos llevado 3 veces a Italia. Y hemos recorrido todas las catedrales de España, todas. Hemos recorrido en estos casi 40 años que llevamos con esto. O sea que el Santiscal se eleva a categoría de catedral. Pues por supuesto que sí, por supuesto. Bueno, y después, último lugar, darle las gracias encarecidamente a todos los saeteros. Porque proyectos se pueden tener muchos, pero si no hay personas que los encarnen, pues todo queda en el vacío. Así que a todos los que habéis venido, que sois bastantes, fíjense ustedes la juventud tan buena que hay en mi pueblo, ¿eh? Estos saeteros, niños estupendos, ¿eh? Así que muy bien, que no se pierda lo que es nuestro. Así que bueno, pues nada más, daros las gracias. Yo creo que no se me queda nadie. Bueno, al público también, gracias. Y bueno, pues nada. Comentaros también brevemente que en la escuela hemos tenido niños de 3 años, incluso de 2 años, y alumnos con 80 años, ¿eh? Hemos tenido alumnos, ellos lo saben. Ellos saben que hemos tenido alumnos con 80 años. O sea, que está abierta a todo el mundo. Aquí a Marchena. Son los sábados. Y esta saeta que hemos cantado, que ustedes se sorprendieron al principio, estas saetas antiguas se siguen cantando en Marchena, cuidado, ¿eh? Se siguen cantando en Marchena. Y tiene cabida en Marchena la saeta primitiva, se le canta a las imágenes, cada hermandad tiene su saeta. Eso es un fenómeno social que se ha dado en Marchena, no sabemos cómo se ha producido eso. Y también se canta la saeta flamenca, tienen cabida las antigüedades y las modernas también. Había un saetero muy bueno en Marchena, sí, que para los que son de mi quinta, o incluso algo más mayores, pues cuando decimos la palabra saeta se nos viene él a la memoria, que era este señor, no recuerdo el nombre, de que le cantaba al Nazareno. Miguel, eso, ¿no? Exactamente. Que tenía una voz con unos graves y una profundidad que temblaba el misterio, ¿eh? Nunca mejor dicho. Una voz de bronce. Una voz de bronce, exactamente. Y eso cantaba aquel señor que sobrecogía, o sea, es que sobrecogía hasta el más indiferente, porque los niños pues no tenemos mucha cultura de lo que es la saeta tal y cual, y tú vas con tus padres y escuchabas aquello,
pero es que sobrecogía, ¿eh? Lo que ese hombre transmitía. Era, como bien ha dicho Roberto al final, una oración propiamente cantada, cargada y preñada de sentimiento. Y eso se veía, ¿no? Después otra muy buena también, no sé si era Familia o Margarita también. Sí. Una saetera increíble, esta señora cantaba. Eran únicos, eran increíbles. Y después, bueno, pues actualmente, pues ellos que había escuchado, la nueva cantera y otros tantos más que ya ahora a mí se me olvidan, porque ya hace muchos años y se me olvidan un poquito. Han pasado más de 600 alumnos en estos años de la escuela. Sí. ¿Qué ocurre? Hombre, que todos no pueden cantar. Muchas personas van a la escuela y se creen que son capaces y después no son capaces. Porque se da la paradoja de que hay grandes voces que no dicen nada y voces pequeñas que te hieren, que te llega el sentimiento. Ha habido de todo. Pero bueno, podemos decir para concluir que el proyecto ha sido extraordinario, que se han sacado muchos saeteros, que la saeta no está en manos de profesionales, con todo el respeto a los profesionales, con todo el respeto porque muchos profesionales en Sevilla viven de la saeta, hay que respetarlo, pero también tenemos cabida a los aficionados. Nosotros somos aficionados a la saeta, somos personas del pueblo, nosotros por cantar saeta no cobramos nada, donde nos pille cantamos. Yo le digo a mis alumnos, mire, si vais a Sevilla, que os invite en Sevilla, no se pide nada por cantar la saeta. Si os dan un regalo, cogedlo. El regalo, cogedlo. Pero no, urbanidad sacerdotal. Hombre, pero no se puede pedir nada por cantar saeta. Nosotros somos aficionados, yo lo he dicho antes, somos misioneros de la saeta. Y claro, hay profesionales que viven de eso y hay que respetarlo, es su vida. Si alguna pregunta por ustedes queráis, alguna pregunta... Estamos aquí en familia. Es verdad. Si alguna pregunta quería hacer, ¿nos puede responder? Aquí tenemos también una patera que canta, lo que ¿sí? la tiene un poco ya. Qué bien. Pues si usted quiere, si usted quiere, la cogemos aquí. No puede usted, bueno. Ya no pues puede. Nada, si no puede ser, no puede ser. Bueno. Deciros que ahora pasamos aquí al salón este que tenemos al lado en Bruto, que están todos ustedes invitados a una cervecita y una tapita. Así que pasen ustedes. Bueno, pues hasta siempre. Hasta siempre.